Aclamar a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado por mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, y de mí su misericordia. Bueno, es hora de adorar, de alabar, de cantarle a Dios vivo. ¿Quién dijo amén?
vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí.
Sí. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con la carta primera a los Corintios. Vamos a la Biblia, primera de Corintios, capítulo 12. Hoy llegamos al capítulo 12 y recuerden que vamos estudiando esta carta de alguna manera, vamos despacio, pero pues es importante, es interesante que aunque vayamos despacio, pero de alguna manera vamos a ir aprendiendo más fácilmente, porque creo que si lo predicamos o lo hablamos de algún modo, pues muy muy abreviado, pues no lo vamos a entender. Entonces vamos a ir despacio. Empezamos la carta de primera a los Corintios y hoy llegamos al capítulo 12, y en el capítulo 12 el Espíritu Santo nos habla de los dones espirituales. Recuerden que Dios le dio a la iglesia dones espirituales. A cada creyente tiene un don. Entonces, hermanos, es importante poner atención a lo que vamos a estudiar, a lo que vamos a exponer, para que tú descubras tu don. ¿Cuál es el don que Dios te dio? ¿Con qué propósito? ¿Qué vas a hacer con ese don? Entonces es importante que sepamos cuál es tu don, porque a veces lo tenemos, pero no lo estamos desarrollando. Recuerden, hermanos, hemos estudiado en los capítulos anteriores que Pablo está reprendiendo o está poniendo orden en la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto estaba muy dividida. En la iglesia de Corinto estaban sucediendo cosas incorrectas, como era también el que se había pervertido aún la cena del Señor, como nos compartía nuestro hermano Jorge hace 15 días. Y todas estas cuestiones son tratadas muy seriamente por el apóstol Pablo. Sí, a él estaban preguntando algunos creyentes que se daban cuenta de los errores que se estaban cometiendo, de las perversiones que estaban sucediendo en la iglesia, que por eso tuvieron que recurrir al maestro, al apóstol Pablo, para que les aclarara estos puntos. Y es que en la iglesia, hermanos, tenemos que reconocer, gracias a Dios en la iglesia de San Simón, la iglesia local, no está sucediendo estas cosas, pero sí debemos de estar enterados, informados, que hay, así como hay adoración verdadera, también hay adoración falsa. Entonces, qué triste sería que yo viniera a adorar, trajera mi corazón y yo ofreciera una adoración falsa a Dios. Por eso es importante que estemos en el camino correcto del Evangelio. Pero estas cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto también suceden en la época actual, hermanos. Por eso es importante que debemos de tener discernimiento para
si nosotros también practicamos lo que se están haciendo en otras iglesias, que nos puede parecer correcto, nos puede parecer buenas, pero que no lo son. Y los capítulos del 12 al 14 nos hablan de los dones espirituales, no solamente este capítulo, pero vamos a ir despacio, con orden y poco a poco para que vayamos entendiendo y comprendiendo lo que Dios nos quiere decir. Hermanos, los dones espirituales verdaderos los da Dios. ¿Y para qué los da Dios? Para fortalecer, para manifestar unidad, armonía. Fortalecer todas estas cosas y también para fortalecer el poder que tiene la iglesia. Porque también Dios a la iglesia le dio poder. Por eso, cada 8 días damos gracias a Dios o hacemos peticiones de oración, porque la iglesia tiene poder. Cuando se ora por un enfermo, Dios contesta esa oración. Es el poder que tiene la iglesia. Hermanos, los dones falsos son de Satanás. Y los dones falsos están dirigidos a dividir, trastornar y debilitar. Los dones de Dios, hermanos, edifican, pero los dones falsos de Satanás derriban. ¿Se dan cuenta? Entonces, debemos de considerar qué es lo que te edifica. Si las prácticas de tu iglesia, de la iglesia, te están edificando, vienen de Dios. Si te están derribando, no son de Dios. La iglesia corintia, hermanos, como muchas iglesias en la actualidad, fue seriamente afectada por estas falsificaciones, como también por entender mal y usar mal los dones espirituales. La iglesia de Corinto había sido enriquecida con muchos dones por parte de Dios, pero esos dones se estaban pervirtiendo, y ahorita más adelante en la progresión de la predicación vamos a ir explicando de qué manera estaban sucediendo estas anomalías ahí. Algunos creyentes le preguntaron a Pablo varias cuestiones, y creo que algunos de nosotros nos las hemos repetido también algunas veces. ¿Qué son los dones espirituales? Porque muchos de nosotros en la actualidad no sabemos qué son los dones espirituales. ¿Cuántos dones hay? Ahora, ¿los tiene cada creyente? Todas esas preguntas le estaban haciendo a Pablo. ¿Cómo puede saber una persona los dones que tiene? ¿Cómo lo puedes descubrir, hermano? ¿Cuán importantes son para la vida cristiana individual y para la vida de la iglesia? Otra de las preguntas es, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo y cómo se relaciona con los dones espirituales? ¿Pueden ser falsificados los dones? Ese es el peligro de no conocer los dones. ¿Cómo distinguir entre los verdaderos y los falsos? Y esas son las preguntas que Pablo nos va a responder en este estudio muy cuidadosamente. Ya que había divisiones, había pervertido también, como mencioné hace rato, la cena del Señor. Estaba completamente descompuesta. También habían pervertido la naturaleza, el propósito y el uso de los dones espirituales. Entonces, vamos a ir entendiendo por partes por qué el contexto de esto que estaba sucediendo en Corinto. La religión falsa, hermanos, comenzó con la Torre de Babel.
¿Se acuerdan allá en Génesis? La religión organizada pagana comenzó con los descendientes de Cam. Si recuerdan, Cam fue uno de los 3 hijos de Noé. Bueno, estos fueron los que comenzaron a disuadir a la gente, persuadirlos a edificar una ciudad y una torre. Porque se acuerdan que Moisés iba al monte a orar, tardaba mucho, no regresaba y el pueblo se desesperaba, ¿no? Y entonces estos varones tuvieron la idea de hacer esa torre, hacer una ciudad, y esta historia viene ahí en Génesis 10. Esa ciudad se llamó Babel o Babilonia. Y comenzaron a construir esto bajo el liderazgo de Nimrod. Todo esto ya se les ha compartido, ya no los han enseñado, pero sí lo podemos recordar, hermanos. Y este hombre, Nimrod, tenía poder y prestigio. Sí, era un líder fuerte ahí en el pueblo de Israel. Y con él comenzó este gran sistema mundial de adoración. Y ese sistema mundial se comenta de alguna manera en Apocalipsis 17:5. Semiramis fue la esposa de Nimrod, para los que gustan anotar. Y a ella se le consideraba la suma sacerdotisa de la religión de Babilonia. Después de la destrucción de la torre y de que se desarrollara esta gran diversidad de lenguas, ella fue adorada como diosa bajo muchos nombres. Y estos nombres diferentes son los siguientes. Esta Semiramis se convirtió en la Istar de Siria. Esa era la diosa de Siria, Istar. Astarte de Fenicia, Isis de Egipto, Afrodita de Grecia y la Venus de Roma. En todos los casos, ella era la deidad del amor sexual y de la fertilidad. Su hijo Tamuz también llegó a ser deificado bajo varios nombres y fue el consorte de Istar y dios del infierno. Imagínense. Según el culto de Istar, Tamuz fue concebido por un rayo de sol. Y esta es una versión falsa del nacimiento virginal de Jesús. Tamuz corresponde al Baal en Fenicia. Y por ejemplo, la Cuaresma es una celebración pagana por el duelo de Nemiramis por la muerte de Tamuz. Nemiramis era esposa, o fue esposa de Tamuz. Este pequeño comentario está ahí en Ezequiel 8, Ezequiel 8, versículo 14. Antes de su supuesta resurrección, otro de los mitos falsos de Satanás, porque el único que ha resucitado es nuestro Señor Jesucristo. Ellos originaron la regeneración bautismal, estos hombres, que significaba nacer de nuevo a través de un rito de bautismo en agua. Crearon la mutilación y la flagelación para expiar los pecados o conseguir favores espirituales. Ellos también comenzaron la costumbre de las peregrinaciones. Imagínense, ya eso existía desde esos tiempos, desde aquellas épocas. No, las peregrinaciones no son recientes ni actuales, ni de alguna religión en particular, porque
para perdón de los pecados, tanto de sí mismo como de otros. Todo esto crearon estos hombres. Y esto ya se había filtrado en la iglesia de Corinto, ¿se dan cuenta? A pesar de tantos años que había transcurrido, bueno, a la iglesia de Corinto, ya en la era de la gracia se había introducido todo esto. Entonces, estamos escuchando que todo esto son doctrinas falsas. Como por ejemplo, el éxtasis. Esta es una práctica pagana. Esta es una experiencia sobrenatural, sensual, que te produce sentimientos eufóricos, danzas rápidas, cantos hipnóticos, frenéticos, incienso fragante, vigilias, ayunos y hasta embriaguez, hermano. Sueños, visiones y un sinnúmero de prácticas que habían corrompido la sana doctrina. No sé ustedes, pero yo en mi caso me ha tocado ver congregaciones donde se danza frenéticamente, tan grotescamente, que alguien que no sea creyente y entra ahí se espanta, se asusta, porque eso no viene del Espíritu Santo, porque eso es una adoración absoluta y completamente falsa, no es de Dios. Vamos a orar para darle paso a la palabra de Dios. Esto solamente lo tomé como introducción al capítulo que vamos a comenzar a estudiar. Padre Celestial, bendice tu palabra, glorifica tu palabra, te pedimos que a través de ella nos limpies, nos edifiques, nos des discernimiento, nos des entendimiento y que, Padre, salgamos fortalecidos en la fe. Padre, son asuntos serios que no deben de penetrar y filtrarse en la iglesia, y que si existen tenemos que erradicarlos. Ayúdanos a descubrir el don de cada uno de nosotros y ponerlo en práctica, para que a través de ella podamos servirte. Bendito Dios, lo ponemos en tus manos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Miren, hermanos, hoy en este día, en este estudio, vamos a ver solamente 3 versículos, porque la verdad no podemos ir muy rápido en el desmenuzamiento de la palabra de Dios, porque contiene tanta sabiduría, tanta profundidad, que queremos que de verdad nos la llevemos, ¿no? Que no se quede nada más al aire, que quede con la gracia de Dios grabada en tu corazón y en tu mente. Dice, hermanos, la palabra de Dios, capítulo 12 de 1 de Corintios: pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais arrastrados tras los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema sea Jesús, y tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la situación en Corinto, hermanos? Una de las evidencias principales de la inmadurez espiritual de los cristianos en Corinto era la falta de discernimiento. Si una práctica del ocultismo parecía tener efecto sobrenatural, daban por hecho de que era por el poder de Dios. A semejanza de muchos cristianos hoy en día. Por eso les comentaba hace rato, muchos cristianos a veces nos contaminamos de una doctrina falsa, de una doctrina equivocada, y así hay muchos cristianos hoy en día.
Y ellos creían que si algo funcionaba, entonces debía de ser correcto. ¿Sí? Tenemos que ir meditándolo. Y que entonces, si era correcto, pues también era bueno. Creían que algunos de los creyentes, se dieron cuenta, hermanos, de que la confusión, la división y las prácticas inmorales que caracterizaban a muchos miembros de la iglesia no podían ser de Dios. Recuerdan que el hermano nos compartió, yo se los dije alguna vez, ya existía el término corintianizar. Corintianizar significaba pecar, absolutamente caer en las orgías de todo tipo. Y esto ya se estaba dando dentro de la iglesia. Esto ya estaba caracterizando a muchos de los miembros de la iglesia, y entonces, hermanos, pues no podía venir de Dios. Esto no podía ser de Dios. Por eso le preguntaban a Pablo cómo determinar lo que era del Espíritu Santo y lo que era de algún otro espíritu. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, de los versículos 1 al 3. Primera de Juan 4, versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3. Fíjense, dice: amados, está hablando a los creyentes, a los cristianos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. Este entonces es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Y este estudio del capítulo 12 de Corintios lo vamos a dividir en algunas secciones. Y hoy les quiero compartir en la primera sección la importancia de los dones espirituales. Vamos a conocer la importancia de los dones espirituales. Dice 12:1: pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Pablo usa la expresión acerca de. Esta partecita, esta palabrita que viene aquí en el versículo, que era como decir, ahora, en segundo lugar, después de mencionar el primero, en el 11 al 18, capítulo 18, del mismo modo que los corintios se habían abusado de la cena del Señor, también estaban abusando de los dones espirituales. Entonces, esto está hablando Pablo acerca de este asunto. En segundo lugar, Pablo dice: quiero estar seguro de que ustedes corintios tengan un conocimiento claro y completo de los dones espirituales, porque los dones espirituales son el equipo especial para el ministerio, que el Espíritu Santo da en alguna medida a todos los creyentes. Esos son los dones espirituales. Estás equipado, ¿se acuerdan de la armadura de Dios? El casco, del yelmo de salvación, el escudo de justicia, el calzado,
Ahí viene la armadura de Dios. Sí, este es el de. Pero aparte de eso, dice que te otorga un equipo completo con los dones espirituales. Entonces, este es el equipo especial para tu ministerio que el Espíritu Santo te está dando en alguna medida. Todos los creyentes deben de estar bajo su completo control y usados ¿para qué? Para la gloria de Cristo Jesús. O sea, no los vas a usar para pretender o presumir que tú tienes el poder y que tocas a una persona y ya sanó y cuestiones así. No, el poder viene de Dios. Nosotros humanamente no lo tenemos. Pablo estaba muy interesado en que los corintios tuvieran un conocimiento correcto de la obra del Espíritu Santo, especialmente en relación con los dones que les había dado a ellos. Y Pablo quería que no estuvieran ignorantes acerca de la identificación y el uso de estos dones. La iglesia no puede funcionar, hermanos, y ciertamente no puede madurar tampoco sin usar correcta y fielmente los dones que Dios da a su pueblo para el ministerio. Pero fíjense lo que ocurre. Satanás va a tratar de falsificar los dones del Espíritu y procurará inducirte o inducir a todos los creyentes a ignorarlos, a descuidarlos y a entenderlos mal y lógicamente abusar de ellos y pervertirlos. En consecuencia, la enseñanza de Pablo es esencial, ¿verdad? Y le asegura a los corintios que les era posible conocer la verdad acerca de los dones espirituales y que él estaba dispuesto a enseñárselos. O sea, hasta ese grado llega la preocupación de un líder, ¿no? Una enseñanza correcta, amplia, completa de cómo Dios te otorga dones, cuál es su propósito, qué vas a realizar con los dones espirituales que tú tienes, para qué sirven, porque el creyente, el cristiano, debe de ser activo con su don espiritual. No puede estar un don espiritual ahí adormecido. Y conocer la verdad acerca de los dones espirituales y que él estaba dispuesto a enseñárselas y luego les dice cómo determinar qué dones son verdaderos y buenos y cuáles eran falsos y satánicos. Debido a que habían usado mal los dones espirituales o dones verdaderos, también les dice cómo usarlos correctamente. Todos los dones, hermanos, son dados a la iglesia para la formación del pueblo de Dios, a la imagen de Cristo su Señor, y dice para qué se los dio. Con atención, dice para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, del 11 al 13. Y es que Cristo mora en cada creyente, hermanos. Romanos 8, 9, vamos a verlo, por favor, atrasito de 1 Corintios. Romanos 8, versículo 9. Dice: pero mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero para los débiles. Tú tienes un don, pero ten cuidado que ese don no lo uses para que otro hermano tropiece. Y también Cristo mora en la iglesia. Efesios 2:22. Vamos a ver Efesios 2:22. Adelante de
Gálatas. Está Corintios, segunda, Gálatas, Efesios 2:22. Vamos a ver cómo Cristo mora en la iglesia. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En la iglesia somos morada de Dios. Entonces imagínense que los creyentes y la iglesia como su cuerpo estemos practicando cosas que no son de Dios, que no son del Espíritu. Y esto lo debemos de honrar y debemos de dar la gloria a Dios, ya sea individual o corporativamente. ¿Por qué? Porque la iglesia representa a Cristo, hermanos. Los dones espirituales son los canales primordiales del Señor para hacer que los cristianos sean como Cristo fue en el mundo. Su cuerpo visible y manifiesto. Tú con tu testimonio le das a ver al mundo cómo fue Cristo, cómo era Cristo. Con tu vida misma estás dando testimonio de Cristo aquí en la tierra. Cada don que el Espíritu Santo da ahora a los creyentes tuvo su expresión perfecta en la propia vida y ministerio de Jesús. Su iglesia continúa viviendo con su vida en la tierra por medio del poder de su Espíritu, que obra a través de creyentes dotados. Si recordamos que esto Jesús dice: yo me voy, les dejo al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu está presente aquí en el mundo y a la vez el Espíritu te da un don y a través de ese don tú eres dotada, ¿sí? Eres completa, llena de poder. Porque dice que porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y a veces, hermanos, cuando queremos compartir con la gente, nos acobardamos. Ay, no, yo no. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? No, ten dominio propio, porque el Espíritu Santo te dio el poder de hacerlo valientemente y diligentemente. Ahora, vamos a leer el versículo 2, 1 Corintios 12. Sabéis que cuando erais gentiles, ibas como erais arrastrados tras los ídolos mudos. Los gentiles, o la palabra gentiles que se emplea comúnmente para referirse a los que no eran judíos, a los paganos en general, dice que en el Nuevo Testamento también se usa aquí para referirse específicamente a los que no son cristianos. Primera de Tesalonicenses 4:5. Primera a los Tesalonicenses 4:5. Dice: no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. Los no creyentes son gentiles y los gentiles, hermanos, no conocen a Dios. Así, directamente, ¿no? Una de las principales características de la mayoría de las religiones paganas era la idolatría. Y la idolatría existe, hermanos. ¿Quiénes la practican? Las religiones paganas. Conocemos algunas o muchas de ellas. Pablo dice que como antiguos paganos, hubo un tiempo cuando los cristianos corintios se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Vamos a entender la palabra extraviaba. Esa palabra se usaba a menudo acerca de los prisioneros que eran llevados bajo guardia armada a la prisión.
Cuando estos prisioneros eran llevados a la prisión, así se les llamaba, lo están extraviando, ¿sí? Lo llevaban de cierto lugar a encerrarlo, lo extraviamos, o sea, lo han llevado de un lugar a otro, o también cuando los llevaban a la ejecución. Vamos a leer algunos versículos para entender este término extraviaba. Marcos 14:44. Está antes de Lucas. Marcos 14:44 dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Está hablando aquí el traidor, ¿verdad? Y hay otros versículos, 15, 16, adelantito, ahí mismo en Marcos, 15, 16. Dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Dice, los soldados le llevaron, lo están extraviando, están llevando. Antes de que una persona sea salva, es cautiva de Satanás y de su propia naturaleza depravada. Está espiritualmente ciega y es espiritualmente débil, y no puede impedir que la lleven a la idolatría. O sea, sin Dios es fácil que te lleven a la idolatría, hermanos, que te extravíen, como lo dice el texto. Una de las ideas falsas más comunes acerca de la vida impía, una idea errónea que tienen muchos creyentes inmaduros. Muchos dicen: no, a mí no me van a llevar a la idolatría, pero son inmaduros, hermanos. Y cuando las personas son inmaduras, también pueden decir que son libres, que tienen libertad, en contraste con la vida cristiana, que está limitada. A veces sentimos que estamos limitados por restricciones rígidas, pero Pablo enseña en este pasaje lo opuesto, y lo opuesto es la verdad. El que no es creyente vive cautivo del pecado y de Satanás, y puede elegir la clase de pecado, pero no puede escoger entre pecar o no pecar. El no creyente simplemente peca, porque ese es su deseo. El no creyente no va a decir: no, hoy no quiero pecar, o en lo que me resta de vida ya no quiero pecar. No lo puede hacer. Está cautivo por Satanás. Por eso dice: se os extraviaba, dice Pablo. Eran llevados, no podían hacer otra cosa, ya sea que cayeran en la idolatría por su gusto, o simplemente no podían evitarlo. Los incrédulos no solo son esclavos, sino que están ciegos, no pueden ver sus cadenas, viven en la vanidad de su mente, como dice la Escritura, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios 4, 17 y 18. Los incrédulos piensan que son libres, como lo mencioné hace rato, porque están extraviados. O sea, ya se los llevaron. Como diría por ahí alguien, ¿no? Ya el diablo ya te cargó su carretilla, ya te lleva, te va cargando, ya te extravió, sin darse cuenta de estas cosas, esclavos de su concupiscencia, de los deleites diversos. Tito 3:3, vamos a ver la carta a Tito, capítulo 3:3, está en las cartas pastorales. Tito 3:3. ¿Alguien nos lo lee, por favor? Que lo ubico. Tito 3:3. Tito 3:3. Sí, La palabra de Dios dice así: porque nosotros
nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Gracias. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces éramos esclavos, sin Cristo éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Esclavos de pecado, hermanos, simple y llanamente. Entonces podemos pensar de dónde te ha rescatado el Señor. Es cierto, por supuesto, que la mayoría de las personas están bastante contentas de vivir en el pecado, les gusta y quieren seguir allí. ¿Pero por qué quieren seguir en el pecado? Porque dice la Escritura, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. La enseñanza aquí es que aunque lo quisieran, no podrían escapar. Hermanos, por poner un ejemplo, ¿cuántas veces un alcohólico dice, ya, le voy a parar, hasta aquí? Es más, como dicen, voy a jurar, ¿no? Pero aunque quieran, no pueden escapar del vicio. Ya Satanás los tiene bien agarrados. No pueden salir del vicio. Alguien me dirá, pero si conozco un fulano que dejó de tomar así, sin que le hablaran de Dios, sin que fuera un grupo de alcohólicos, etcétera, etcétera. No es verdad, hermanos. Y la primera oportunidad que tenga, va a recaer otra vez. Ya está cautivado, ya está cautivo ahí. Entonces es cierto, por supuesto, decía, están contentas de vivir así, de seguir ahí, ¿sí? Porque dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Parte de la esclavitud de los incrédulos es la adoración de los dioses falsos, que incluso la tienen los intelectuales, los ateos, los gnósticos. Ellos no pueden evitar adorar a sus ídolos sofisticados, lo mismo que no lo pueden evitar miembros de una tribu muy primitiva. Es igual. Esto se da por igual, porque la tribu primitiva adoran su fetiche tallado. Los intelectuales adoran ídolos sofisticados. Yo no te imaginas. Tienes por ahí algún ídolo, ¿no? Pero cada uno de ellos es esclavo del pecado, hermano. Y dice ahí la frase del versículo, llevándole como se lleva a los ídolos mudos. Mudos no significa carente de inteligencia, sino sin habla, literalmente sin voz. Ningún ídolo puede responder a las necesidades del ser humano. Por definición, un ídolo es creado humana e impersonal. Perdón, es creación humana e impersonal. Ningún ídolo primitivo o sofisticado puede responder a las preguntas de una persona, ni darle revelaciones, ni afirmarlo en la fe. No puede afirmarlo en la verdad. Un ídolo no puede perdonar sus pecados o llenarlo con dignidad. No puede llenarlo de paz. Así como una persona no regenerada no puede evitar que lo lleven a alguna forma de idolatría, ningún ídolo puede evitar ser mudo. Un ídolo es completamente impotente para beneficiar al que le está adorando. Sí, sin embargo, acabamos de ver, o lo estamos mirando el día de ayer, el día de hoy, cuántos altares no se colocan en los hogares. Sí, y escogen
infinidad de imágenes, diferentes, la que imaginen ustedes. Y están ahí implorándoles, pidiéndoles, incluso solicitando milagros en sus vidas, ¿no? Pero como dije, un ídolo es completamente impotente para darles lo que se les está pidiendo, lo que les están pidiendo. Simplemente no es nada, es un objeto. Tristemente, hermanos, muchos de los cristianos corintios habían vuelto a caer en alguna de sus antiguas creencias. Dentro de la iglesia de Corinto ya existía esto, no estaban exentos. Y dentro de las iglesias actualmente esto existe, hermanos. Sí, soy cristiano, yo soy cristiano, y lo pregonan, lo gritan. ¿Y sabes qué? Los vemos cooperando para los puentes de la fiesta del pueblo, los vemos ahí en el ruedo de los toros, los vemos en el baile que hay ahí en los toros, y es que la banda, y que bien prestigiada, y que no sé cuántas cosas, ¿no? Ah, pero soy cristiano. Júzgame, di lo que quieras, pero yo soy cristiano, y a las pruebas me remito. Caramba, y el testimonio que estamos dando. Entonces, hermanos, todas esas cosas son idolatría. Entonces, en la actualidad esto existe. Algunos volvieron a caer en estas antiguas creencias, en estas antiguas prácticas idolátricas. Ya no eran capaces de distinguir la obra del Espíritu de Dios de la de los espíritus demoníacos. ¿A poco, hermanos, yo haría esta pregunta, ¿a poco Dios está sentado ahí a las orillas del ruedo, ¿verdad? Viendo los toros y aplaudiéndole al que le montó el toro? Y además le montó bien borracho, porque al primer reparo lo tuvo. Yo sobre todo me imagino que así sucede, ¿verdad? Pero no son cosas de Dios, hermanos. Entonces hay que distinguir la obra del Espíritu de Dios de la de los espíritus demoníacos. La obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu de Dios, se refleja en tu adoración verdadera aquí en la congregación. Y en la práctica se refleja allá afuera, ¿verdad? Cuando ejerces tu ministerio, cuando decides como iglesia salir, predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas a otra comunidad. Nos comentaba nuestro hermano Fede de otros hermanos que quieren venir otra vez a hacer alguna actividad aquí, y ese es un testimonio hermoso, ¿no? Entonces esas son las obras de Dios. Salen de su templo, de su congregación, y afuera vienen a dar ese testimonio. Entonces, hermanos, uno creyente no distingue esto, no distingue los verdaderos dones espirituales de Dios de las falsificaciones de Satanás. Y esto es bien sutil. Satanás es bien sutil, ¿eh? Te dice, mira, haz esto, esto es bueno, no te preocupes, no tienes problema con esto, no va a pasar nada. O sea, porque, ¿qué dice? Que el diablo vino para engañar, matar y destruir. Entonces no distingue esas falsificaciones de Satanás de la verdadera adoración a Dios. No hace diferencia de la pervertida adoración a los ídolos, ¿verdad? Y entonces se perdieron las bendiciones de Dios y no recibieron ninguna de los dioses mudos. A eso se refiere esta parte, este texto. Y luego continuamos, versículo 3 del capítulo 12 de 1 de Corintios. Para terminar, hermanos. Versículo 3 de 1
Por eso, osamos saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, anatema sea Jesús. Es tremendo, ¿no, hermano? Tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a presentar la prueba de los dones espirituales. Pablo reprende a toda la iglesia por tener tan poco discernimiento acerca de lo que es espiritual y de lo que es demoníaco. Por eso es importante la enseñanza del Espíritu Santo para todos nosotros. Tenemos que discernir qué viene de Dios, qué no es de Dios. Y les da dos principios. Pablo aquí ofrece dos principios. Dice uno negativo y otro positivo para probar la validez de los dones y su uso. Aquí es como si te dijeran a ti, oye, tengo dos noticias para ti, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? ¿La buena o la mala? Entonces Pablo dice, bueno, vamos a darles primero la noticia mala, la prueba negativa. La implicación clara, como la reconocen la mayoría de los intérpretes evangélicos, es que los que llamaban anatema a Jesús afirmaban que hablaban por el Espíritu de Dios. O sea, el peligro de esto, ¿no? Estaban negando a Jesús, pero decían que hablaban por el Espíritu Santo. Pero en realidad afirmaban que hablaban en el Espíritu, manifestando algún don de profecía o enseñanza, al tiempo que maldecían el nombre del Salvador y Señor, que supuestamente estaban adorando. Anatema se refiere a una maldición o condenación severa. Decir que Jesús es anatema es condenar su naturaleza, su carácter y su obra. A veces, de manera silenciosa, estamos diciendo que Jesús es anatema cuando nos involucramos en prácticas ajenas a la doctrina bíblica. ¿Sí? Entonces estamos diciendo, no eres mi Señor, no eres el Señor, en una palabra. Tristemente así suele suceder, hermanos. Pablo, para no mencionar, dice, a veces decimos que Jesús es anatema y al decir esto estamos condenando también la naturaleza de Cristo, su obra, su carácter, su vida, y también estamos menospreciando su santidad y su gloria. Entonces es un creyente, hermanos, entregado, consagrado, definitivamente rechaza una práctica, ¿no?, que no sea doctrinal, bíblica. Pablo le dice a los corintios que ninguna expresión blasfema de esa clase podía venir para nada por el Espíritu de Dios. Nada podría ser más lógico y evidente, pero los corintios habían llegado a juzgar la naturaleza y uso de los dones sobre la base de la experiencia, en vez de por el contenido. Cuanto más impresionante, llamativa, extraña y poco común era la práctica, tanto más era aceptada y también tanto más era respetada. Habían vuelto a caer tan profundamente en el éxtasis y en el entusiasmo que su juicio estaba completamente deformado. Muchas ocasiones, hermanos, a veces lo vemos en el teléfono, ahí se filtran imágenes de iglesias enteramente antibíblicas. Hoy en día dice que existen iglesias para homosexuales, por ejemplo, solamente homosexuales, donde se distorsiona depravadamente el Evangelio.
Y para los Corintios, mientras que tuviera lugar en el contexto de la iglesia y fuera presentado por alguien que afirmaba ser cristiano, aceptaban sin cuestionar cualquier enseñanza o práctica. Por eso el pastor, el que predica, el que comparte la palabra, debe de ser celoso, muy celoso, de ceder el púlpito, hermanos. Porque a veces decimos, nos visitó el hermano de cierto lugar, es cristiano, es creyente, vamos a darle la oportunidad de que nos predique. Pero no es así, no es así de sencillo. Y estos hermanos ignoraban el contenido de esa enseñanza, de esta práctica, aún hasta el punto de no prestar atención a lo que era evidentemente inmoral y blasfemo, porque a veces acá arriba se pueden decir cosas blasfemas y por eso abusados con el discernimiento que debemos de tener de la Escritura. Si lo dice la Escritura, eso hay que creer. Si la Escritura no lo dice, no debemos de creerlo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Solo una cosa parece poder explicar por qué una condición tan impía pudiera llegar a darse, especialmente en una iglesia establecida y pastoreada por el mismo Pablo. Imagínense, el que escribió esas cartas, hermano. Había instruido, enseñado a esa iglesia y se había pervertido, se había distorsionado la enseñanza que él dio. Durante el primer siglo, la filosofía en desarrollo del gnosticismo fue una gran amenaza para la iglesia. Y no solamente en el primer siglo, hermanos, el gnosticismo existe y aún se filtra en las congregaciones, en las iglesias, con filosofías tales como, por ejemplo, la tercera ola. Ahora, incluso en el celular aparecen unas doctrinas tan satánicas, tan demoníacas, que antes de los seres humanos existieron los reptilianos. ¿De dónde surgió eso? Yo no lo sé, y me voy a poner a investigar, ¿verdad? O que existieron los dragoninos, me parece, los famosos Illuminati, tanta diversidad de doctrinas que existen, pero que incluso los masones, ¿no?, que se consideran pero súper sabios, súper inteligentes, arriba de la intelectualidad de cada uno de nosotros. Entonces, ¿de dónde surge eso? Ya lo vimos. Viene desde que se pretendió una torre, levantar una torre para llegar hasta el cielo. Pero esa torre iba a tener un nombre, seguramente eso iba a ser el Dios de Israel. Y empezó todo esto. Y a partir de ese pecado, dice, Dios los hizo hablar en diferentes idiomas, de manera que no se entendían entre ellos. Por eso los esparció por todo el mundo. Me imagino que cada lengua en un lugar, otra lengua en otro, otra lengua en otro. Y ahí surgieron las naciones del Oriente, ¿no? De aquel entonces. Pablo enseñaba que todo lo material y natural, estamos hablando del gnosticismo. Fue una amenaza para la iglesia de Corinto y enseñaba que todo lo material y natural es malo y que todo lo que es sobrenatural y espiritual es bueno. Todo lo material y natural es malo, según ellos, ¿verdad? Y lo sobrenatural y espiritual es bueno. Cuando se adaptó al cristianismo, enseñaba que el Cristo sobrenatural
solo parecía ser el Jesús natural, pero el Jesús humano era una representación imperfecta. Ahora lo explico. Ellos decían que el Jesús humano que estaba en el mundo era una representación imperfecta, porque era una representación pobre y mala del espiritual Hijo de Dios, quien debido a su naturaleza divina no podía haber tomado en absoluto una forma física. El Espíritu de Cristo descendió sobre Jesús en su bautismo, pero regresó al cielo antes de la crucifixión. Existía esa idea, según esta filosofía, esta doctrina. Y por tanto, Jesús murió como un anatema, como un hombre cualquiera. Entonces ellos se referían a este término anatema en la persona de Jesús de esa manera. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo, hermanos, para que quede claro. Para el gnosticismo, el Jesús humano era una representación imperfecta, pobre y mala del espiritual Hijo de Dios, quien debido a su naturaleza divina no podía haber tomado en absoluto una forma física. El Espíritu de Cristo descendió sobre Jesús en su bautismo, pero regresó al cielo antes de la crucifixión. Por tanto, Jesús murió como un anatema o como un hombre cualquiera. Y esto me hace recordar, hermanos, un hombre cualquiera para los testigos de Jehová. Eso es Jesús también, un hombre cualquiera. Y de alguna manera le están diciendo a Cristo anatema. ¿Sí se dan cuenta? Pero bueno, esto será tema de otra ocasión, de otra plática. Pero cuando yo he tenido encuentros con ellos, eso me han externado. No, es que nosotros no creemos en Jesús porque Jesús fue un ser humano como tú y como yo. Fue tan humano. Sí, el creyente, el cristiano sabe que Jesús fue un humano carnal como somos tú y yo, 100% humano. Pero Jesús también era 100% divino. Esa es la gran diferencia. Para ellos Jesús no es divino, no es Dios. Y lo dice su libro, ¿no? Jesús era un Dios, así como lo expliqué al principio. Pues vamos, como Tamuz, como Isis, así un Dios de esos, de ese tipo. De modo que los corintios, al mismo tiempo que glorificaban al Cristo divino, fíjense lo que hacían los corintios, podían sentirse completamente justificados en maldecir al Jesús humano. O sea, ya estaba la doctrina completamente corrompida. Esta herejía continuó plagando a la iglesia en Corinto durante muchos años. En la iglesia actual, hermanos, ¿se estarán cometiendo herejías? Ahí dejo la pregunta, piénsenlo. Algunos miembros de la iglesia, hermanos, se estaban todavía aferrando a la falsa enseñanza acerca de la naturaleza de Jesús. El Espíritu Santo y el Evangelio habían escuchado predicar acerca de otro Jesús y habían recibido otro Espíritu y otro Evangelio. La primera prueba de un don espiritual es doctrinal. Eso estaba enseñando Pablo y eso estaba explicando. La primera prueba de un don espiritual es doctrinal. ¿Tú tienes un don espiritual? Cotéjalo con la Escritura. Si una persona sostiene un punto de vista despectivo de Cristo Jesús, entonces lo que él dice y hace no es de Dios. Cuando alguien predique, alguien diga, alguien hable acá arriba despectivamente de Jesús, hermano, no viene de Jesús. Es más, agarren los jitomates y aviéntenselos, porque está enseñando una herejía. Esa es la prueba que nos dirá si es del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso decía, aquí Pablo da como dos noticias, una buena y una mala. Un
cristiano hoy no puede recibir nueva revelación. La única manera de saber si algo es espiritual es estar seguro de que es, como les dije, bíblico. Así de fácil. Y así de absoluto también, hermano. Si está de acuerdo con las Escrituras, eso es correcto. Porque el Señor encarnado es el único Señor. Cristo Jesús, que se vino al mundo y se encarnó, es el único Señor. No hay otro. Amén. Si no es conforme a las Escrituras, una nueva revelación no puede venir del Espíritu Santo, por lo tanto es completamente falsa. Pero ahora viene la buena, positiva. La segunda parte de la prueba es también doctrinal, y es sencillamente la cara opuesta de la negativa. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pablo está hablando de una confesión sincera. Un incrédulo puede pronunciar fácilmente esas palabras, ¿sí? Pero Jesús advirtió, atentos, esto lo conocen ustedes. Dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso dijo Jesús. La confesión verdadera está basada en la fe genuina y su auténtica marca está basada en la obediencia a la palabra de Dios. Tu ministerio tiene que estar basado en la obediencia a la Escritura, a la palabra de Dios, a la palabra que dijo Cristo Jesús. Confesar a Jesús como Señor no significa nada, a menos que involucre afirmar lo que Él realmente es, lo que es realmente obedecer sus mandamientos. El que no conoce ni obedece con sinceridad no puede ser verdaderamente de nuestro Señor. Vamos a ver qué dice el apóstol Lucas, capítulo 6, 46. Bueno, no lo busquen. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esas son las palabras de Jesús. ¿Te das cuenta, hermanos? Mucha gente afuera puede estarle diciendo a Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, el Señor Jesucristo, pero no, muchas veces no dicen mi Señor Jesucristo. Entonces, el decirle Señor es de labios para afuera nada más, porque su corazón, que dice la palabra, está dirigido a los ídolos mudos. El título Señor implica divinidad. Adonai, ¿se acuerdan de ese término? Término hebreo. Señor implica autoridad soberana. Si el Señor es creador, sustentador y director, Él es obviamente soberano. ¿Recuerdan las palabras de Tomás cuando dijo: Señor mío y Dios mío? Juan 20, 28. Esas palabras deben de significar más que deidad. En Romanos 10, 9 y 10, tú tienes que confesar a Jesús como Señor. ¿Sí conoces ese versículo? Romanos 10, 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que debe de significar en tu vida estas palabras de Tomás también. Señor, Señor indica un gobierno soberano, una autoridad soberana. Cristo tiene que ser tu Señor soberano. Cristo tiene que ser tu máxima autoridad. Imagínense la gente que va tras un ídolo mudo.
voy con él porque me va a hacer favores. Decían días pasados, San Juditas, ¿verdad? Es que me ha librado de muchos males, de muchos ataques, de enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Lo hizo San Juditas o lo hizo Dios? Dios, y sin embargo, no voltean a darle gracias a Dios, al soberano Señor. Esto es triste. Dice Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente, fíjese, me parece que está hablando Pedro, no recuerdo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y Dios lo hizo Señor y Cristo. Dios lo hizo tu Salvador. No hay otro. No hay otra manera. No sirven las penitencias. No sirven las peregrinaciones. No sirven los bailes frenéticos. No sirve nada de eso. Entonces, hermanos, este contexto nos apunta un mejor conocimiento en el uso que se hace de la palabra Señor. Porque la palabra Señor se emplea unas 700 veces en el Nuevo Testamento. El señorío, la deidad y la soberanía de Cristo Jesús eran y son centrales a la fe verdadera, y semejante afirmación es la obra del Espíritu Santo. Lo que una persona de verdad cree acerca de Cristo Jesús es la prueba de si lo que enseña o no enseña es por el Espíritu Santo o no. El Espíritu Santo siempre dirige a los creyentes a atribuirle señorío a Cristo Jesús como una persona divina e indivisible, a quien hay que obedecer completamente. ¿Por qué? Porque ese es el testimonio del Padre. Vamos a ver, hay varios versículos bíblicos que hablan del testimonio de Dios acerca del señorío de Cristo. Vamos a ver, por ejemplo, por parte del testimonio de Dios, Mateo 3:17. Vamos a buscarlo, es importante. Mateo 3:17. Dice Dios: y he aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Está hablando Dios acerca de quién. ¿Quién es su Hijo? Cristo Jesús. ¿Qué dice, por ejemplo, el Espíritu Santo acerca de Jesús? Juan 15:26. Vamos a Juan 15:26. El cuarto evangelio. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo Jesús. Amén. Ok. Ahora, palabras de Jesús mismo. Mateo, vamos a regresar a Mateo 16:27. Dice Jesús mismo, dice: porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará
a cada uno conforme a sus hechos. Cristo viene con una multitud de ángeles para recompensar a cada uno de los creyentes según sus hechos. Entonces la Trinidad está actuando conjuntamente en la persona y en el señorío de Cristo Jesús. Si alguien está tomando nota, el testimonio del Padre, de nuestro Padre Celestial, que da acerca de Cristo Jesús, estas son las siguientes citas bíblicas. Mateo 3:17 que leímos, me voy despacio para que lo anoten si gustan. Testimonio de Dios. Juan 5:26 al 29, Hechos 2:36, Efesios 1:20, Filipenses 2:9 al 11. El testimonio del Espíritu Santo. Juan 15:26, Primera de Corintios 2 del 8 al 14, Primera de Juan capítulo 5 versículos 6 al 8. Y testimonio de Cristo mismo, ya lo dijimos, Mateo 16:27, 26:64, 28:18. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde por este tiempo. Gracias, Padre, por compartirnos tu sabiduría, tu perfección, por instruirnos, por edificarnos, por fortalecernos, y que al irnos y retirarnos de este lugar nos vayamos consolados y gozosos porque nos diste ese venero, ese manantial de palabra viva, de palabra de vida. Tú eres, Señor, nuestro Creador, nuestro Dios, y tú, Señor, el único que envió a un Salvador para sacarnos del extravío, para limpiarnos de nuestros pecados, y que sí, Señor, murió, pero resucitó, subió a los cielos, está a tu diestra, pero dejó en su lugar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y pedimos que tu Espíritu nos guíe, Señor, para continuar aprendiendo de ti, para continuar acercándonos, porque hoy en esta mañana los que estamos aquí no venimos por nuestra propia voluntad. Tú tomaste de la mano a cada uno, nos trajiste, y por eso estamos agradecidos, Señor. Personalmente, gracias por la vida de Alfredo, que hoy nos acompañó, que tu palabra le haya restituido, le haya hablado, le haya fortalecido, Señor, y que vaya recibiendo revelación de parte tuya. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy escucharon tu mensaje, porque es tu palabra, no la mía, bendito Dios. Yo soy imperfecto, Señor. Tú eres perfecto desde siempre y por la eternidad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.